Bienvenidos a un nuevo vídeo. Les saluda pues el profesor Kleiser Tafur García. El día de hoy hablaremos acerca de un personaje que la gran mayoría desconoce, pero que fue un personaje cumbre para nuestra historia y nuestra cultura. El día de hoy hablaremos acerca de Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala, ocasionalmente escrito también como Felipe Guamán Poma de Ayala, San Cristóbal de Suntunto, actualmente conocido como el Valle de Sondondo, Ayacucho, en 1534, y Lima, 1615. Fue pues un cronista amerindio de ascendencia incaica de la época del Virreinato del Perú. Guamán Poma se dedicó a recorrer durante varios años todo el virreinato y a escribir su primera Nueva Crónica y Buen Gobierno, uno de los libros más originales de la historiografía mundial. En esta obra de 1180 páginas y 397 grabados, que presuntamente terminó de escribir en 1615, muestra pues la visión indígena de un mundo andino y permite reconstruir con mucho detalle aspectos de la sociedad peruana después de la conquista, a la vez que ilustra sobre la historia y genealogía de los incas, con textos en el castellano del siglo XVI y en el quechua general. La obra tenía como destinatario el rey Felipe III y fue enviada a España. Sin embargo, se extravió en el camino. Actualmente se conserva en la Biblioteca Real de Dinamarca y es posible consultarla en línea. Hablaremos un poco acerca de la biografía de Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala nació probablemente en San Cristóbal de Suntunto o en Sondondo, en el distrito de Cabana Sur, en la provincia de Lucanas, del actual Ayacucho, en el año 1534. Sus apellidos, Guamán Poma, provienen de las palabras quechuas Guamán y Puma, simbolizando pues halcón y puma, nombres totémicos en quechua, asociados a los dioses tutelares de la tierra y del cielo. Fue hijo presumiblemente de Martín Guamán Malqui y Juana Chuquitanta, llamada Cusiogyo, noble descendiente de Tupac Yupanqui. Fue desterrado dos veces, una por el corregidor de Huamanga en el año 1600 y otra por el corregidor de Lucanas, hacia el año 1606, pero algunas fuentes mencionan que también esto sucedió en 1608. Guamán Poma sirvió como traductor del quechua para funcionarios coloniales durante la década de 1560 a 1570. Guamán Poma apareció como actor en una serie de demandas de finales de la década de 1590. Acá pues, en esta última instancia resultaron desastrosos para él. No solo perdió, sino que en 1600 fue despojado de todos sus bienes y obligado a exiliarse en las ciudades que había gobernado una vez como un noble. Acerca de la crónica. La gran obra de Guamán Poma es Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, un documento de 1193 páginas. En su libro se sigue siendo la más larga crítica sostenida sobre el dominio colonial español, producido por el súbdito indígena durante el periodo colonial, escrita entre 1600 y 1615 y dedicada al rey Felipe III de España. La crónica describe las injusticias del régimen colonial y sostiene que los españoles fueron colonos extranjeros en el Perú, en nuestro país, dijo, porque Dios no los ha dado a nosotros. El rey nunca recibió el documento. El título de Nueva Crónica y Buen Gobierno resulta claramente expresivo de las intenciones del autor. Nueva alude a que trae una óptica diferente a las de las crónicas existentes, nunca escritas por indios, y Buen Gobierno a su afán por denunciar el mal gobierno del virreinato de estos años,
claro contraste con las instituciones prehispánicas, pero también con las creencias cristianas y los ideales utópicos del humanismo europeo. La crónica es muy notable en muchos aspectos. En primer lugar, despliega la fusión brillante de la escritura y dibujos de líneas finas. 392 páginas del libro consisten en dibujos a página completa. En segundo lugar, el manuscrito expresa la opinión de un noble provincial sobre la conquista, mientras que la mayoría de otros puntos de vista indígenas de la época colonial proceden de la nobleza de Cusco, la antigua capital de los incas. En tercer lugar, el autor utiliza con frecuencia palabras y frases quechuas dentro de este trabajo mayoritariamente español, lo que proporcionó a los expertos material para aprender más sobre el idioma quechua. Guamán Poma propuso una nueva dirección para el gobierno del Perú, un buen gobierno que se basaría en las estructuras sociales y económicas incas, la tecnología europea y la teología cristiana, adaptada a las necesidades prácticas de los pueblos andinos. Esto es lo que buscaba, pues, en su obra Guamán Poma de Ayala. Escribe también que los gobiernos indígenas trataban a sus súbditos mucho mejor que los españoles y le pide al rey Felipe instaurar indios en nuestros pueblos de autoridad. Guamán Poma tiene al monarca español en la más alta consideración, pues él lo consideraba al monarca como un dios. En su escrito no solo quiere proponer cambios en la sociedad, sino además denunciar las injusticias contra los indios no percibidas por el rey, quien, como representante de Dios, de haberlas conocido, no las habría permitido. Esto es lo que pensaba él, que el rey gobernaba pues con manera ejemplar y buscaba a través de estos escritos que el rey se entere de las aberracidades que ocurría. El manuscrito de la crónica o de la corónica se ha mantenido en la Biblioteca Real de Dinamarca, al menos desde principios del año de 1660, aunque solo se hizo público en 1907, cuando fue descubierto por el erudito alemán Richard Pietschmann. Acerca de la crónica incompleta. De los últimos documentos publicados sobre Guamán Poma, destaca el segundo informe del manuscrito de don Felipe Guamán Poma de Ayala, hecho por Richard Pietschmann en Berlín de 1913. En la introducción a este documento se hace referencia a un cuadro descriptivo hecho por Pietschmann, que dice lo siguiente: según algunos indicios, el original que manejó y fotografió Pietschmann estaban completos en su paginación. Posiblemente habría 2 pliegos, 8 páginas, no cosidos en el corpus documental, sino sueltos que hacían coherente la compaginación de todo el manuscrito. Muy bien, esto es todo referente a Guamán Poma de Ayala. Espero que hayan entendido. Gracias y no olviden suscribirse a mi canal.